Nadie sabe lo que pasó allí, pero quien se atrevió a entrar nunca más salió igual. Lo que ocurre dentro de esa casa es puro terror. Monterrey, Nuevo León, octubre de 1972. En las exclusivas colinas de San Pedro Garza García, donde las mansiones de la élite industrial regiomontana se alzaban como fortalezas de concreto y cristal contra el cielo azul del noreste mexicano, la Casa Mendoza Villarreal había sido durante décadas el símbolo definitivo del éxito empresarial mexicano. Construida en 1945 por el magnate siderúrgico don Aurelio Mendoza, la residencia de estilo neocolonial español ocupaba 5 hectáreas de jardines perfectamente manicurados, con fuentes de cantera rosa y senderos empedrados que serpenteaban entre jacarandas centenarias y rosales importados de Valencia. La tarde del 15 de octubre de 1972, cuando las primeras brisas otoñales comenzaron a agitar las cortinas de encaje irlandés en las ventanas emplomadas de la mansión, algo cambió para siempre en esa casa que había sido testigo de celebraciones suntuosas, negociaciones millonarias y la vida dorada de 3 generaciones de la familia más poderosa del norte de México. Los empleados domésticos fueron los primeros en notar que los pasillos de mármol de Carrara resonaban con ecos que no correspondían a pasos humanos, que las lámparas de cristal de Baccarat se balanceaban sin viento, y que en las habitaciones cerradas con llave se escuchaban susurros en voces que no pertenecían a ningún miembro vivo de la familia. Esa noche, la alta sociedad regiomontana descubriría que algunas casas guardan secretos que van más allá de la comprensión humana y que el lujo y el poder no proporcionan protección contra fuerzas que trascienden la realidad física. La familia Mendoza Villarreal representaba la quintesencia del éxito empresarial regiomontano en la década de 1970, una época dorada cuando el milagro mexicano había transformado a Monterrey en la capital industrial más importante de América Latina. Don Aurelio Mendoza, de 68 años, había construido un imperio siderúrgico que abastecía tanto al mercado nacional como a contratos internacionales con Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos e influyentes del norte de México. Su esposa, doña Carmen Villarreal de Mendoza, de 62 años, descendía de una familia de terratenientes que había dominado el noreste mexicano desde la época colonial. Era una mujer de refinamiento europeo que había estudiado en Suiza, hablaba 4 idiomas fluidamente y había convertido la mansión familiar en un centro de poder social donde se tomaban decisiones que afectaban no solo a Nuevo León, sino a toda la región fronteriza. La pareja tenía 2 hijos que representaban la nueva generación de empresarios mexicanos, educados internacionalmente. Aurelio Jr., de 42 años, ingeniero graduado del MIT, que dirigía las operaciones técnicas del conglomerado familiar. Y María Elena, de 38 años, quien había estudiado arte en París y se había convertido en una de las mecenas culturales más influyentes del país, financiando museos, teatros y programas educativos que elevaban el perfil cultural de Monterrey. La vida cotidiana en la mansión seguía rutinas que reflejaban tanto el éxito económico como las aspiraciones culturales de la familia. Los días comenzaban a las 6 de la mañana con desayunos servidos en el comedor formal por Esperanza García, la jefa de servicio que había trabajado para la familia durante 25 años. La vajilla era de porcelana de Limoges, con el monograma familiar. Los cubiertos de plata sterling habían sido heredados de la abuela materna, y el café se servía en una cafetera de plata que había sido regalo de bodas de los abuelos paternos. Don Aurelio partía cada mañana hacia sus oficinas en el centro de Monterrey, conducido por su chofer personal, Ramón Sánchez, en un Lincoln Continental Mark IV negro de 1972, el mismo modelo que utilizaban ejecutivos de corporaciones estadounidenses.
Su día típico incluía inspecciones en las plantas siderúrgicas, reuniones con banqueros internacionales y almuerzos de negocios en el exclusivo club industrial, donde se discutían contratos que involucraban millones de pesos. Doña Carmen dedicaba sus mañanas a administrar la casa, supervisando a un staff de 12 empleados que incluía jardineros, cocineras, mucamas y personal de mantenimiento. Sus tardes se distribuían entre eventos benéficos, reuniones del Consejo Directivo del Museo de Arte Regional y sesiones de planificación para las elaboradas recepciones que organizaba mensualmente para la élite empresarial y política del noreste mexicano. La mansión misma era una obra maestra de la arquitectura neocolonial mexicana, adaptada a las necesidades de una familia multimillonaria. Construida alrededor de un patio central con fuentes de cantera rosa, la residencia incluía 25 habitaciones distribuidas en 2 plantas, cada una decorada con antigüedades españolas, alfombras persas y obras de arte que representaban una colección valuada en millones de pesos. El salón principal, donde se realizaban las recepciones más importantes, estaba decorado con muebles Luis XV auténticos, tapices flamencos del siglo XVII y una colección de pinturas que incluía obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y varios maestros europeos menores. Las lámparas de cristal de Baccarat habían sido importadas directamente desde Francia, y la alfombra persa que cubría el piso de mármol había sido adquirida durante un viaje familiar a Estambul en 1968. La biblioteca, refugio personal de don Aurelio, contenía más de 8.000 volúmenes en español, inglés, francés y alemán, incluyendo primeras ediciones de clásicos españoles, colecciones completas de literatura técnica sobre metalurgia y ingeniería, y una sección especial dedicada a historia empresarial mexicana. Los estantes de nogal llegaban desde el piso hasta el techo de 5 metros, y una escalera móvil de bronce permitía acceder a los volúmenes más altos. Aurelio Jr. había establecido su residencia en una casa moderna, diseñada por Luis Barragán, en una sección exclusiva de San Pedro, pero visitaba diariamente la mansión familiar para desayunar con sus padres y discutir asuntos relacionados con las operaciones del conglomerado. Era un hombre meticuloso, educado según estándares internacionales, que había introducido tecnologías estadounidenses y europeas en las plantas mexicanas, incrementando la productividad y la calidad hasta niveles que competían directamente con productores de países industrializados. María Elena mantenía un apartamento en París donde pasaba 2 meses cada año, pero su base principal era una suite en el ala este de la mansión familiar que había sido convertida en un estudio de arte y oficinas para sus actividades filantrópicas. Había organizado exposiciones que habían llevado arte mexicano a galerías europeas, y había establecido becas que permitían a jóvenes artistas regiomontanos estudiar en las mejores academias del mundo. Los fines de semana, la familia se reunía para almuerzos que se extendían durante horas, con conversaciones que abarcaban desde política internacional hasta tendencias artísticas contemporáneas. Estos almuerzos se realizaban en la terraza que daba a los jardines, servidos por el personal doméstico con una formalidad que reflejaba la importancia que la familia concedía a mantener tradiciones que las conectaban con sus raíces aristocráticas. Sin embargo, en las semanas previas al 15 de octubre de 1972, sutiles anomalías habían comenzado a infiltrarse en la perfección rutinaria de la vida familiar. Los primeros signos fueron tan discretos que inicialmente fueron ignorados o atribuidos a factores comprensibles: cambios estacionales, estrés relacionado con expansiones industriales, o las presiones naturales de administrar un imperio comercial en crecimiento. Esperanza García, con su experiencia de un cuarto de siglo sirviendo a la familia, fue la primera en notar cambios que no correspondían a patrones conocidos. Durante sus rutinas de limpieza matutina, había comenzado a encontrar objetos fuera de lugar, libros que habían sido movidos de sus estantes durante la noche,
fotografías familiares que aparecían en habitaciones diferentes de donde habían sido colocadas, y flores de los arreglos que se marchitaban prematuramente sin explicación botánica aparente. Señora Carmen, le había comentado discretamente durante una inspección semanal de la casa. Han estado ocurriendo cosas extrañas durante las noches. Encuentro puertas abiertas que yo mismo cerré, y a veces escucho pasos en el piso superior cuando toda la familia está durmiendo. Doña Carmen, mujer práctica acostumbrada a administrar operaciones complejas, inicialmente atribuyó estos reportes a la edad avanzada de Esperanza y sugirió que tal vez era momento de contratar personal adicional para reducir su carga de trabajo. Pero cuando otros empleados comenzaron a reportar anomalías similares, su atención se enfocó más seriamente en los eventos. Ramón Sánchez, el chófer, mencionó que durante las madrugadas, cuando llegaba temprano para limpiar y preparar los vehículos, había notado luces encendidas en habitaciones que deberían haber estado desocupadas. Cuando investigaba, encontraba las habitaciones vacías, pero con una sensación de que alguien había estado allí momentos antes. Don Aurelio comenzó a experimentar insomnio, algo que nunca había sido problema durante su vida adulta. Se despertaba a las 3 de la madrugada con la sensación de que había escuchado su nombre siendo llamado, pero cuando se levantaba a investigar, encontraba la casa en silencio completo. Durante estas caminatas nocturnas, notaba que las alfombras persas del pasillo principal parecían conservar impresiones de pasos que no correspondían a los suyos propios. Aurelio Jr. reportó que durante visitas nocturnas a la oficina de su padre en la mansión para revisar documentos, había comenzado a escuchar sonidos metálicos provenientes del sótano, como si alguien estuviera trabajando con herramientas de fundición. Cuando investigaba, encontraba el sótano, que se utilizaba principalmente para almacenamiento, completamente silencioso, pero con un olor a metal caliente que no tenía explicación. María Elena experimentó los cambios más sutiles pero persistentes. Durante sus sesiones de pintura nocturna en su estudio, había comenzado a notar que sus obras en proceso aparecían modificadas al día siguiente. No eran cambios drásticos o dañinos, sino ajustes en perspectiva y sombreado que mejoraban las composiciones de maneras que ella no recordaba haber realizado. Inicialmente pensó que su subconsciente estaba trabajando mientras dormía, pero gradualmente se dio cuenta de que las modificaciones mostraban técnicas que ella nunca había aprendido. Los cambios se intensificaron cuando doña Carmen comenzó a recibir flores frescas en su recámara cada mañana, arreglos elaborados que aparecían en su tocador sin que ningún empleado admitiera haberlos colocado allí. Las flores eran siempre las mismas. Rosas blancas y rojas, dispuestas en patrones que recordaban arreglos funerarios, pero con una belleza que las hacía imposibles de descartar como gestos morbosos. La familia había comenzado a experimentar sueños compartidos sin darse cuenta inicialmente de la sincronización. Don Aurelio soñaba repetidamente con trabajadores de sus plantas siderúrgicas que llegaban a la mansión para una reunión importante, pero en los sueños, los trabajadores llevaban ropa de épocas anteriores y hablaban sobre acuerdos laborales que nunca habían sido negociados. Doña Carmen soñaba con recepciones elegantes en la mansión, donde los invitados eran personas que no reconocía, pero que la trataban con familiaridad y respeto. Aurelio Jr. tenía sueños técnicos donde resolvía problemas de ingeniería, utilizando métodos que no había aprendido en el MIT, técnicas que parecían provenir de tradiciones metalúrgicas más antiguas y artesanales. María Elena soñaba que pintaba retratos de mujeres que nunca había conocido, pero cuyos rostros se quedaban grabados en su memoria con claridad fotográfica. Estos fenómenos culminaron la noche del 14 de octubre, cuando toda la familia experimentó simultáneamente la sensación de que la mansión estaba más poblada de lo normal. Durante la cena, servida en el comedor formal con la vajilla de gala,
Todos notaron que las sombras proyectadas por la iluminación de las lámparas de cristal parecían incluir figuras adicionales que se movían independientemente de sus cuerpos físicos. ¿Ustedes también sienten que hay más gente en esta habitación?, preguntó María Elena, verbalizando finalmente lo que todos habían estado experimentando, pero evitando mencionar. Don Aurelio asintió gravemente. Durante las últimas semanas, esta casa se ha sentido diferente, como si estuviéramos compartiendo el espacio con otros residentes que no podemos ver. Era esa noche cuando decidieron permanecer despiertos juntos, esperando en el salón principal para observar qué ocurriría cuando los fenómenos alcanzaran su intensidad máxima. No tenían que esperar mucho. La medianoche del 15 de octubre de 1972 marcó el comienzo de manifestaciones que transformarían para siempre la mansión Mendoza Villarreal de un símbolo de éxito industrial en un lugar donde la realidad física se entrecruzaba con dimensiones que desafiaban toda comprensión racional. La familia había decidido reunirse en el salón principal, cada miembro sentado en los sofás de terciopelo Borgona, que habían sido importados desde Italia, esperando con una mezcla de aprensión y curiosidad científica lo que los eventos de las semanas previas habían estado preparando. El aire dentro del salón comenzó a espesarse gradualmente, como si la atmósfera misma se estuviera cargando con una presencia invisible, pero palpable. Las lámparas de cristal de Baccarat, que normalmente proyectaban una luz dorada y uniforme, comenzaron a parpadear siguiendo patrones que no correspondían a fallas eléctricas o fluctuaciones en el voltaje. La electricidad de la mansión funcionaba con un generador industrial de respaldo, además de la conexión municipal, precisamente para evitar interrupciones que pudieran afectar las operaciones comerciales que don Aurelio ocasionalmente conducía desde casa. Don Aurelio, sentado en su sillón de cuero inglés favorito, con un vaso de whisky escocés de 30 años en la mano, fue el primero en notar que los sonidos de la casa habían cambiado fundamentalmente. El silencio normal de una residencia grande durante la noche había sido reemplazado por una sinfonía sutil de ruidos que no correspondían a fuentes identificables. Crujidos de madera que parecían provenir de muebles que no se movían, susurros de telas que se desplazaban cuando no había viento y ocasionalmente el tintineo delicado de cristal que se tocaba suavemente. «Escuchen», murmuró, levantando una mano para pedir silencio absoluto. «¿Pueden identificar de dónde vienen esos sonidos?» Doña Carmen, elegante incluso en bata de seda bordada y zapatillas de terciopelo, se inclinó hacia adelante en su sofá, concentrando su atención en la acústica del salón. Su educación europea había incluido años de entrenamiento musical, desarrollando una sensibilidad auditiva que le permitía distinguir matices sutiles en composiciones complejas. «Son múltiples sonidos ocurriendo simultáneamente», observó, «pero no puedo localizar las fuentes. Es como si provinieran de todas las direcciones a la vez». Aurelio Jr., con su mentalidad de ingeniero acostumbrada a analizar problemas técnicos mediante observación metódica, había comenzado a tomar notas en una libreta de cuero que siempre llevaba consigo. «Los patrones de luz en las lámparas no corresponden a ningún problema eléctrico que conozca», anotó. «Y la temperatura en esta habitación ha descendido aproximadamente 5 grados en los últimos 10 minutos, aunque el sistema de calefacción está funcionando normalmente». María Elena, artista entrenada para percibir cambios visuales subtiles, había notado alteraciones en las pinturas que decoraban las paredes del salón. Los retratos familiares, que habían colgado en las mismas posiciones durante décadas, parecían estar observando directamente a los ocupantes de la habitación, en lugar de mantener las perspectivas fijas que habían tenido cuando fueron pintados. «Los ojos en el retrato del bisabuelo Mendoza», murmuró, señalando hacia una pintura al óleo del siglo XIX. «Están siguiendo nuestros movimientos». Conforme avanzaba la madrugada, los fenómenos se intensificaron exponencialmente.
Las alfombras persas que cubrían el piso de mármol comenzaron a mostrar patrones de desgaste que aparecían y desaparecían, como si multitudes invisibles estuvieran caminando sobre ellas, siguiendo rutas específicas que conectaban diferentes áreas del salón. Los muebles de época, que habían permanecido en las mismas posiciones durante años, comenzaron a crujir como si soportaran peso adicional de ocupantes que no podían ser vistos. El fenómeno más perturbador comenzó cuando los espejos dorados que decoraban las paredes empezaron a reflejar imágenes que no correspondían exactamente a la realidad presente en el salón. Los reflejos mostraban a la familia Mendoza Villarreal, pero también incluían figuras adicionales: hombres vestidos con overoles de trabajo industrial, mujeres con vestidos de épocas anteriores, y niños que jugaban entre los muebles sin hacer ruido audible. ¿Pueden ver lo que yo veo en ese espejo?, preguntó doña Carmen, señalando hacia el espejo de marco dorado que colgaba sobre la chimenea de mármol. Hay personas allí que no están en esta habitación. Cuando todos dirigieron su atención hacia el espejo, las figuras adicionales se volvieron más nítidas y definidas. No eran apariciones espectrales terroríficas como las que poblaban las historias populares de fantasmas, sino presencias que irradiaban una melancolía profunda, como si fueran almas que habían estado esperando durante décadas la oportunidad de comunicarse con los vivos. Don Aurelio reconoció gradualmente a varias de las figuras masculinas. Eran trabajadores de sus plantas siderúrgicas que habían muerto en accidentes industriales durante las décadas de operación de sus empresas. Hombres que habían perdido la vida en explosiones de hornos, accidentes con maquinaria pesada o exposición a químicos tóxicos antes de que las regulaciones de seguridad fueran implementadas adecuadamente. «Ese es Miguel Herrera», murmuró, reconociendo a un soldador que había muerto en 1965, cuando una viga de acero se desprendió de una grúa mal calibrada. «Y ese es Roberto Sánchez, que murió en el accidente de la fundidora en 1968. Las figuras femeninas que doña Carmen podía distinguir en los reflejos especulares eran esposas y madres de trabajadores que habían sufrido durante las épocas más difíciles de expansión industrial, cuando las familias obreras vivían en condiciones precarias mientras las fortunas de los propietarios crecían exponencialmente. Mujeres que habían perdido esposos en accidentes laborales sin recibir compensaciones adecuadas. Madres que habían visto morir a sus hijos por enfermedades relacionadas con contaminación industrial. Aurelio Jr. observó con creciente inquietud que las figuras de los niños que aparecían en los espejos representaban a hijos de trabajadores que habían muerto por enfermedades respiratorias causadas por la contaminación atmosférica de las plantas siderúrgicas durante los años cuando los controles ambientales eran mínimos o inexistentes. Niños que habían jugado en áreas contaminadas con residuos metálicos, que habían bebido agua afectada por desechos industriales, que habían respirado aire cargado con partículas tóxicas. María Elena, con su sensibilidad artística desarrollada, comenzó a percibir que las figuras en los espejos no venían con intenciones vengativas o amenazantes. Sus expresiones reflejaban tristeza, pérdida y una búsqueda de reconocimiento que había sido negado durante sus vidas. «No están aquí para lastimarnos», observó. «Quieren que los veamos, que los recordemos». Los espejos se habían convertido en ventanas hacia realidades paralelas donde las consecuencias humanas de la industrialización se manifestaban sin los filtros de distancia temporal o clase social que normalmente las ocultaban de la vista de los beneficiarios del progreso económico. La familia estaba viendo por primera vez las caras reales de las personas que habían pagado el costo humano del éxito industrial que había construido su fortuna. Cuando el reloj de péndulo alemán del siglo XVIII que presidía el salón marcó las 2 de la madrugada, los fenómenos visuales se expandieron más allá de los espejos. Las figuras espectrales comenzaron a materializarse directamente en el espacio del salón, no como apariciones aterradoras,
sino como presencias translúcidas que conservaban la dignidad humana que habían poseído en vida. Miguel Herrera, el soldador fallecido, se acercó directamente a don Aurelio. Su forma espectral conservaba las marcas de su oficio. Manos endurecidas por décadas de trabajo manual, ropa de trabajo que había sido lavada tantas veces que había perdido su color original, y ojos que reflejaban tanto el orgullo profesional como la resignación ante condiciones laborales que habían sido peligrosas, pero económicamente necesarias. «Señor Mendoza», dijo con una voz que parecía provenir de una distancia muy grande, pero que era perfectamente audible, «no venimos a asustarlo o a culparlo. Venimos porque finalmente podemos hablar sobre cosas que nunca pudimos decir mientras vivíamos». La conversación que siguió reveló dimensiones de la experiencia obrera que habían permanecido invisible para la familia propietaria. Miguel explicó que durante su vida había sentido genuino respeto por don Aurelio como patrón justo según los estándares de la época, pero que había muerto con la frustración de no haber podido expresar sugerencias sobre mejoras de seguridad que podrían haber salvado vidas, incluyendo la suya propia. Sabíamos cosas sobre los hornos, sobre las vigas, sobre los químicos, continuó Miguel, pero no había canales para que trabajadores como nosotros habláramos directamente con los ingenieros o los administradores. Las sugerencias tenían que pasar por tantos niveles que se perdían en el camino o se consideraban quejas en lugar de contribuciones técnicas. Otras figuras espectrales se unieron a la conversación, cada una proporcionando perspectivas sobre aspectos de las operaciones industriales que habían sido invisible para la administración de alto nivel. Roberto Sánchez explicó que el accidente que había causado su muerte podría haberse evitado si hubiera existido un sistema de comunicación directa entre los trabajadores de piso y los supervisores técnicos. Carmen Flores, esposa de un trabajador fallecido, habló sobre el impacto económico en familias obreras cuando accidentes resultaban en pérdida de ingresos sin seguros adecuados. «No estamos aquí para crear culpa», explicó Roberto, «sino para completar conversaciones que nunca pudimos tener. Queremos que entiendan que siempre quisimos contribuir más al éxito de las empresas, pero necesitábamos mejores formas de comunicar lo que sabíamos desde nuestras experiencias de trabajo diario». La familia Mendoza Villarreal se encontró participando en la reunión de personal más importante de sus carreras empresariales, una donde podían escuchar directamente, sin filtros jerárquicos, las perspectivas de trabajadores cuyas experiencias habían sido fundamentales para el éxito industrial, pero que nunca habían podido compartir completamente sus conocimientos debido a barreras estructurales de comunicación. Don Aurelio, hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas basadas en información completa, se dio cuenta de que durante décadas había estado operando con datos incompletos sobre aspectos cruciales de sus propias empresas. «¿Qué más necesitamos saber?», preguntó dirigiéndose a las figuras espectrales como si fueran consultores expertos en una reunión de junta directiva. Las respuestas proporcionaron insights técnicos, sociales y económicos que transformarían fundamentalmente las operaciones de la compañía si podían ser implementadas en el mundo físico. Pero primero, la familia tendría que enfrentar revelaciones aún más profundas sobre el costo humano real de su éxito económico. Conforme las horas de la madrugada avanzaban, los fenómenos en la mansión Mendoza Villarreal evolucionaron de encuentros conversacionales con figuras espectrales hacia una experiencia inmersiva que transportó a cada miembro de la familia hacia las realidades históricas que habían permanecido ocultas detrás de los balances financieros y reportes de producción industrial. Era como si las paredes de la mansión se hubieran vuelto permeables, permitiendo que décadas de experiencias humanas se filtraran hacia el presente de manera tangible y visceral. Don Aurelio experimentó la transformación más dramática cuando Miguel Herrera lo invitó a ver las plantas siderúrgicas desde la perspectiva de un trabajador de piso. Sin moverse físicamente del salón,
Don Aurelio se encontró experimentando sensorialmente el ambiente de trabajo que había financiado y administrado, pero nunca había percibido desde la perspectiva de quienes operaban la maquinaria diariamente. El calor de los hornos se volvió inmediatamente presente y abrumador. No el calor abstracto que había observado durante visitas ejecutivas, sino la sensación física de trabajar durante 8 horas diarias a temperaturas que excedían los límites de comodidad humana. Sus manos, acostumbradas únicamente a sostener documentos y plumas estilográficas, experimentaron la aspereza del metal caliente, la vibración constante de maquinaria pesada y la tensión muscular de levantar materiales que pesaban más de lo que su cuerpo de ejecutivo había manejado jamás. Más perturbador aún, don Aurelio comenzó a experimentar la ansiedad constante que acompañaba el trabajo industrial peligroso, la conciencia perpetua de que un error de cálculo, un momento de distracción, o una falla mecánica imprevista podría resultar en lesiones graves o muerte. Era una tensión psicológica que había existido en sus plantas durante décadas, pero que nunca había considerado como factor en las decisiones administrativas o de seguridad. Ahora siente lo que nosotros sentíamos cada día, le explicó Miguel, mientras don Aurelio experimentaba estas sensaciones. No era solo trabajo físico. Era trabajo físico peligroso realizado bajo presión económica, porque sabíamos que nuestras familias dependían de estos empleos, incluso cuando eran riesgosos. Doña Carmen experimentó simultáneamente las realidades de las mujeres que habían sido afectadas indirectamente por las operaciones industriales. Se encontró sintiendo la preocupación constante de esposas que enviaban a sus maridos a trabajos peligrosos cada mañana sin saber con certeza si regresarían ilesos al final del día. Era una ansiedad que se compoundaba con responsabilidades domésticas. Criar hijos en vecindarios afectados por contaminación industrial, administrar presupuestos familiares que dependían completamente de salarios industriales, y cuidar a esposos que regresaban exhaustos y ocasionalmente lesionados de trabajos que desgastaban sus cuerpos progresivamente. Cada día que mi esposo salía para la planta, le explicó el espectro de Carmen Flores, yo me preguntaba si sería el día en que recibiría la notificación de que había ocurrido un accidente. Vivíamos con esa posibilidad siempre presente, pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara porque las familias necesitábamos esos empleos para sobrevivir. Doña Carmen experimentó también la frustración de mujeres que habían identificado problemas de salud comunitarios relacionados con la contaminación industrial, pero que no habían tenido canales para comunicar estas observaciones a las autoridades responsables. Madres que habían notado patrones de enfermedades respiratorias entre niños que vivían cerca de las plantas. Mujeres que habían observado correlaciones entre operaciones industriales específicas y problemas de salud familiar, pero que no habían tenido credibilidad o acceso para reportar estas observaciones a personas con autoridad para implementar cambios. Aurelio Jr., con su entrenamiento de ingeniería, experimentó la perspectiva técnica de trabajadores especializados que habían desarrollado conocimientos prácticos sobre maquinaria y procesos que complementaban pero a veces contradecían las especificaciones técnicas oficiales. Se encontró comprendiendo que muchos trabajadores habían desarrollado modificaciones no autorizadas en procedimientos operativos que mejoraban tanto eficiencia como seguridad, pero que nunca habían sido formalmente documentadas o incorporadas en los manuales técnicos oficiales. Nosotros conocíamos esas máquinas mejor que los ingenieros que las diseñaron, le explicó Roberto Sánchez, porque las operábamos 10 horas diarias, 6 días por semana. Sabíamos cuándo empezaban a hacer ruidos que indicaban problemas futuros, sabíamos cómo ajustar configuraciones para obtener mejor calidad en el producto final, sabíamos cuáles modificaciones menores podrían prevenir accidentes, pero nuestro conocimiento no era reconocido como técnicamente válido. Aurelio Jr. se dio cuenta de que las operaciones industriales habían estado funcionando con 2 sistemas de conocimiento paralelos.
El conocimiento teórico de ingenieros educados formalmente y el conocimiento empírico de trabajadores que habían desarrollado expertise a través de experiencia práctica. La falta de integración entre estos sistemas había resultado no solo en ineficiencias operativas, sino también en accidentes que podrían haberse prevenido mediante mejor comunicación técnica. María Elena experimentó las perspectivas de los hijos de trabajadores industriales, niños que habían crecido en vecindarios donde las oportunidades educativas y culturales estaban limitadas por factores económicos, pero también por la proximidad a operaciones industriales que afectaban la calidad de vida comunitaria. Se encontró comprendiendo que su propia educación artística en París había sido financiada indirectamente por familias que habían sacrificado oportunidades educativas similares para sus propios hijos. Mi hija quería estudiar arte también, le confió el espíritu de una madre cuyo esposo había trabajado durante 20 años en las plantas Mendoza. Era talentosa, dibujaba hermoso, pero no podíamos permitir que fuera a la universidad porque necesitábamos que trabajara para ayudar con los gastos familiares. Se convirtió en secretaria en lugar de artista. María Elena experimentó el peso emocional de reconocer que su éxito cultural había sido posible gracias a un sistema económico que había negado oportunidades similares a otros jóvenes con talentos comparables, pero sin acceso a recursos familiares. No era culpa personal, pero sí responsabilidad social que nunca había considerado completamente. Los efectos psicológicos de estas experiencias inmersivas se intensificaron cuando la familia comenzó a experimentar memorias que no eran suyas, pero que se sentían tan reales como sus propios recuerdos personales. Don Aurelio recordaba vívidamente accidentes industriales que había presenciado desde la perspectiva de trabajadores, incluyendo el momento exacto cuando Miguel Herrera había sido golpeado por la viga de acero que causó su muerte. Estas no eran visiones abstractas o imaginativas, sino memorias completas con todos los detalles sensoriales. El sonido metálico de la viga al desprenderse, el grito de advertencia que había llegado un segundo demasiado tarde, la sensación de impacto y los minutos finales de conciencia antes de que Miguel muriera en el hospital industrial. Don Aurelio experimentó no solo los eventos físicos, sino también los pensamientos y emociones de Miguel durante esos momentos cruciales. Lo último que pensé, le reveló Miguel, no fue enojo hacia usted o hacia la compañía. Pensé en mi esposa y mis hijos, y me preocupé por cómo iban a sobrevivir económicamente sin mi salario. Esa fue mi mayor preocupación. No mi propia muerte, sino el bienestar futuro de mi familia. Doña Carmen experimentó memorias de mujeres que habían perdido esposos en accidentes industriales, incluyendo las conversaciones desesperadas con administradores de la compañía sobre compensaciones económicas, los procesos burocráticos para acceder a pensiones de viudez y las humillaciones de tener que solicitar caridad cuando los beneficios oficiales eran insuficientes para mantener a familias completas. Aurelio Jr. experimentó memorias técnicas de accidentes que podrían haberse prevenido mediante modificaciones de ingeniería que trabajadores habían sugerido, pero que no habían sido implementadas debido a costos adicionales o complejidades administrativas. Se encontró reviviendo conversaciones entre trabajadores donde discutían problemas técnicos que observaban, pero que no sabían cómo comunicar efectivamente a supervisores o ingenieros. María Elena experimentó memorias de niños que habían crecido en vecindarios contaminados industrialmente, incluyendo síntomas de enfermedades respiratorias, limitaciones en actividades físicas debido a calidad de aire deficiente, y la resignación gradual de familias que aceptaban estos problemas como costos inevitables del progreso económico. Los fenómenos alcanzaron su intensidad máxima cuando toda la familia experimentó simultáneamente una visión panorámica de todas las vidas humanas que habían sido afectadas,
directa e indirectamente, por las operaciones industriales que habían generado su fortuna. Era como observar una película documental invisible que había estado desarrollándose paralelamente a sus propias vidas privilegiadas, mostrando las consecuencias humanas de cada decisión empresarial, cada expansión industrial, cada incremento en ganancias. Vieron familias obreras celebrando cuando las plantas expandían operaciones y creaban empleos adicionales, pero también vieron las mismas familias sufriendo cuando accidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo o recesiones económicas perturbaban su estabilidad. Vieron comunidades que se beneficiaban de infraestructura financiada por impuestos pagados por compañías industriales exitosas, pero también comunidades que sufrían degradación ambiental que afectaba salud pública y calidad de vida. Ahora pueden ver la historia completa, explicó Miguel Herrera, hablando en nombre de todas las figuras espectrales que llenaban el salón. No venimos a crear culpa o remordimiento. Venimos para completar el entendimiento, para que puedan tomar decisiones futuras con información completa sobre las consecuencias humanas reales de las opciones empresariales. La revelación fundamental era que el éxito industrial de la familia había sido genuino y legítimo según los estándares económicos de su época, pero había operado dentro de un sistema que mantenía invisible las experiencias humanas de aquellos que habían proporcionado el trabajo que había generado las ganancias. No había habido malicia o explotación deliberada, sino una separación estructural que había impedido que propietarios y trabajadores compartieran completamente sus perspectivas y conocimientos. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz natural a través de las ventanas emplomadas del salón, las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse gradualmente, pero no antes de dejar a la familia con una comprensión transformada de sus responsabilidades como propietarios de capital industrial. Habían experimentado no solo las consecuencias de sus decisiones empresariales, sino también las oportunidades perdidas para crear sistemas industriales que integraran mejor las perspectivas y el bienestar de todas las personas involucradas en las operaciones. El conocimiento adquirido durante esa noche no podría ser ignorado o olvidado. Había cambiado fundamentalmente su comprensión de lo que significaba ser empresarios responsables en una sociedad donde el éxito económico individual estaba inevitablemente conectado con el bienestar de comunidades enteras. Cuando los primeros rayos de luz dorada del amanecer regiomontano comenzaron a penetrar a través de los vitrales emplomados de la mansión Mendoza Villarreal, todos los fenómenos sobrenaturales que habían estado acumulándose durante horas alcanzaron una intensidad que trascendió completamente las limitaciones de la experiencia humana normal. El salón principal se había transformado en un espacio multidimensional, donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, permitiendo que la familia experimentara no solo las consecuencias históricas de sus decisiones empresariales, sino también las posibilidades de transformación que se extendían hacia adelante en el tiempo. Las figuras espectrales que habían estado comunicándose individualmente con cada miembro de la familia comenzaron a converger hacia el centro del salón, pero en lugar de crear una aglomeración confusa, se organizaron en una formación que reflejaba la estructura social y económica que había definido las operaciones industriales. Trabajadores de piso, supervisores técnicos, administradores de nivel medio y familias afectadas por las operaciones, todos posicionados en relaciones que mostraban tanto las jerarquías organizacionales como las interdependencias humanas que habían hecho posible el éxito industrial. Don Aurelio se encontró no simplemente observando esta organización social espectral, sino experimentándola desde múltiples perspectivas simultáneamente. Podía sentir las responsabilidades de liderazgo que había llevado durante décadas, pero también la ansiedad económica de trabajadores que dependían de sus decisiones para la supervivencia familiar, la frustración técnica de ingenieros que veían oportunidades de mejora que no podían implementar
por restricciones presupuestarias y las preocupaciones comunitarias de familias que vivían con las consecuencias ambientales de operaciones industriales. Esto es lo que significa realmente dirigir una empresa industrial, le explicó Miguel Herrera, cuya presencia espectral se había vuelto más sólida y definida conforme se acercaba el clímax de la manifestación. No es solo tomar decisiones desde una oficina, es comprender que cada decisión afecta a cientos de personas de maneras que se extienden mucho más allá de las horas de trabajo. La experiencia se intensificó cuando don Aurelio comenzó a percibir no solo las consecuencias pasadas de sus decisiones, sino también las ramificaciones futuras que se extenderían durante generaciones. Pudo ver cómo las políticas de seguridad industrial que implementara en respuesta a lo que había aprendido esa noche podrían prevenir accidentes futuros, salvar vidas que de otra manera se perderían y crear estabilidad económica para familias que aún no habían nacido. Doña Carmen experimentó una revelación similar, pero enfocada en las dimensiones comunitarias y sociales de la responsabilidad empresarial. Las mujeres espectrales que la rodeaban le mostraron cómo sus actividades filantrópicas tradicionales, aunque bien intencionadas, habían operado de manera separada de las causas fundamentales de los problemas sociales que intentaba resolver. Vio oportunidades para integrar el trabajo benéfico con reformas industriales que podrían abordar las raíces económicas de problemas como pobreza, falta de acceso a educación y servicios de salud inadecuados. La caridad es hermosa, le explicó Carmen Flores, pero la justicia económica es más poderosa. Cuando los trabajadores reciben salarios que les permiten cuidar completamente a sus familias, la necesidad de caridad disminuye y la dignidad humana se fortalece. Aurelio Jr. experimentó la revelación más técnicamente específica cuando se encontró inmerso en visiones de sistemas industriales que integraban completamente el conocimiento práctico de trabajadores con el diseño de ingeniería formal. Vio fábricas futuras donde la comunicación técnica fluía libremente entre todos los niveles de operación, donde las modificaciones y mejoras propuestas por trabajadores se evaluaban sistemáticamente e implementaban cuando demostraban valor, y donde la seguridad industrial se basaba tanto en especificaciones técnicas como en experiencia práctica acumulada. Imaginen fábricas donde cada trabajador es también un consultor técnico, le mostró Roberto Sánchez, donde el conocimiento se comparte en todas las direcciones, donde las mejoras vienen tanto de oficinas de diseño como de experiencia de piso. Esas fábricas serían más eficientes, más seguras y más satisfactorias para todos los involucrados. María Elena experimentó visiones de programas educativos y culturales que podrían emerger de la colaboración entre su mecenazgo artístico y las operaciones industriales familiares. Vio escuelas técnicas donde jóvenes de familias obreras podrían desarrollar tanto habilidades industriales como apreciación artística, programas de intercambio que permitirían que hijos de trabajadores accedieran a educación internacional, y centros culturales en comunidades industriales que proporcionarían oportunidades creativas comparables a las que ella había disfrutado. El arte y la industria no tienen que existir en mundos separados, le reveló el espíritu de la madre cuya hija había querido estudiar arte. Pueden integrarse de maneras que enriquezcan tanto la producción industrial como la expresión cultural. Los trabajadores también tienen almas creativas que necesitan nutrición. El clímax absoluto de las manifestaciones ocurrió cuando toda la familia experimentó simultáneamente una visión del futuro. Las plantas industriales Mendoza operando como modelos de integración social, donde trabajadores, administradores e ingenieros colaboraban como socios en lugar de funcionar en jerarquías rígidas, donde la rentabilidad económica coexistía con responsabilidad social, donde el éxito se medía no solo en términos de ganancias financieras, sino también en términos de bienestar humano y sostenibilidad ambiental.
En esta visión, vieron comunidades industriales que habían alcanzado niveles de prosperidad compartida que beneficiaban tanto a propietarios como a trabajadores, donde los hijos de familias obreras tenían acceso a educación y oportunidades comparables a las de familias adineradas, donde la innovación tecnológica se dirigía tanto hacia eficiencia económica como hacia mejoramiento de condiciones laborales y ambientales. «Esto es lo que es posible», resonó un coro de voces espectrales. «Cuando el conocimiento fluye libremente, cuando la responsabilidad se comparte, cuando el éxito se define inclusivamente. No es utopía. Es simplemente industria operando según principios que reconocen completamente la dignidad y el valor de todas las personas involucradas». Las visiones futuras se extendieron más allá de las operaciones industriales inmediatas para mostrar cómo estos principios podrían influir en el desarrollo económico regional y nacional. Vieron Monterrey convirtiéndose en un modelo internacional de industrialización responsable, donde otras empresas adoptarían métodos similares, donde la prosperidad económica se distribuiría más equitativamente, donde México desarrollaría una reputación global como líder en prácticas empresariales que integraban éxito económico con justicia social. Pero las visiones también incluían advertencias sobre lo que ocurriría si las lecciones de esa noche eran ignoradas o olvidadas. Vieron futuros donde los problemas sociales se intensificarían, donde la desigualdad económica crearía inestabilidad que afectaría incluso a familias privilegiadas, donde la falta de responsabilidad empresarial eventualmente resultaría en conflictos que podrían destruir tanto la prosperidad individual como la estabilidad social. «El futuro no está determinado», explicaron las voces espectrales, «pero está influenciado por las decisiones que tomen basándose en lo que han aprendido. Tienen la oportunidad de demostrar que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son opciones mutuamente excluyentes, sino aspectos complementarios de liderazgo auténtico». Cuando la intensidad de las manifestaciones alcanzó su punto máximo, toda la mansión se había transformado en un espacio donde las limitaciones normales del tiempo y el espacio se habían disuelto temporalmente. Los pasillos mostraban simultáneamente su historia arquitectónica y sus posibilidades futuras. Las habitaciones contenían ecos de todas las conversaciones importantes que habían ocurrido en ellas, y susurros de diálogos que podrían ocurrir en años venideros. La biblioteca de don Aurelio se había expandido para incluir no solo los libros físicos que había acumulado durante décadas, sino también el conocimiento experiencial de todos los trabajadores que habían contribuido al éxito de sus empresas. Podía acceder instantáneamente a la sabiduría práctica de soldadores, la experiencia técnica de operadores de maquinaria, las observaciones sociológicas de familias obreras y las perspectivas económicas de comunidades afectadas por operaciones industriales. Doña Carmen se encontró en un salón que se había expandido para acomodar no solo a invitados de la élite social que tradicionalmente había entretenido, sino también a representantes de todas las comunidades que habían sido afectadas por las operaciones empresariales familiares. Pudo conversar simultáneamente con esposas de trabajadores sobre necesidades familiares reales, con líderes comunitarios sobre proyectos de desarrollo social, con educadores sobre programas que podrían beneficiar a niños de familias obreras. Aurelio Jr. se encontró en oficinas de ingeniería que integraban completamente especificaciones técnicas formales con conocimiento empírico de trabajadores, donde cada diseño industrial incorporaba tanto eficiencia económica como seguridad humana, donde cada innovación tecnológica consideraba tanto productividad como impacto en condiciones laborales. María Elena se encontró en estudios artísticos que conectaban directamente con comunidades industriales, donde el arte servía tanto como expresión personal como herramienta de cohesión social, donde la creatividad individual
contribuía al bienestar colectivo. Cuando el sol alcanzó su posición de mediodía, iluminando completamente el salón principal con luz natural que se refractaba a través de los cristales de las lámparas de Baccarat, creando arco iris que danzaban sobre las paredes, todas las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse gradualmente. Pero antes de partir completamente, cada una se acercó a los miembros de la familia para una despedida que era simultáneamente final y esperanzadora. «Ahora saben todo lo que necesitaban saber», dijeron al unísono las voces espectrales. «El resto depende de las decisiones que tomen con este conocimiento. Recordaremos siempre esta noche como el momento en que finalmente pudimos compartir completamente nuestras experiencias con ustedes». Las presencias espectrales se desvanecieron lentamente, pero dejaron en la mansión una atmósfera de posibilidad y responsabilidad que ningún miembro de la familia podría ignorar jamás. Habían sido transformados por una experiencia que había integrado completamente sus perspectivas privilegiadas con las realidades de todas las personas cuyas vidas habían sido afectadas por su éxito empresarial. La casa había regresado a su silencio normal, pero era un silencio diferente. No la ausencia de sonido, sino la quietud que sigue después de conversaciones importantes que han cambiado fundamentalmente la comprensión de todos los participantes. En los meses que siguieron a la noche extraordinaria del 15 de octubre de 1972, la mansión Mendoza Villarreal se transformó gradualmente de una residencia que había sido testigo de fenómenos sobrenaturales inexplicables en un centro de operaciones para revoluciones empresariales que cambiarían fundamentalmente la estructura industrial del noreste mexicano. Pero los cambios no fueron súbitos o dramáticos. Emergieron como evoluciones naturales de la comprensión profunda que cada miembro de la familia había adquirido durante sus encuentros con las almas de trabajadores fallecidos. Don Aurelio comenzó a implementar reformas en las plantas siderúrgicas que inicialmente fueron recibidas con escepticismo por otros industriales de la región, pero que gradualmente demostraron ser tanto económicamente exitosas como socialmente responsables. Estableció sistemas de comunicación directa entre trabajadores de piso y administración técnica, creando canales donde el conocimiento empírico podía integrarse formalmente con las especificaciones de ingeniería. Los resultados fueron inmediatos y mesurables. Los accidentes industriales disminuyeron drásticamente, la productividad aumentó conforme las modificaciones sugeridas por trabajadores mejoraron la eficiencia operativa, y la satisfacción laboral se incrementó cuando los empleados sintieron que sus conocimientos y experiencias eran valorados como contribuciones técnicas legítimas. No es solo humanitarismo, explicó don Aurelio durante una reunión de la Asociación de Industriales de Monterrey. Es administración inteligente. Los trabajadores que operan maquinaria diariamente desarrollan insights técnicos que complementan el conocimiento formal de ingenieros. Integrar estas perspectivas mejora tanto la seguridad como la eficiencia. Sin embargo, don Aurelio nunca explicó completamente la fuente de su nueva filosofía administrativa. Cuando colegas preguntaban sobre las inspiraciones para sus reformas innovadoras, respondía vagamente que habían surgido de conversaciones importantes con personas que habían trabajado en la industria durante décadas. Técnicamente, era verdad, aunque estas conversaciones habían ocurrido con personas que ya no estaban físicamente vivas. Doña Carmen había transformado sus actividades filantrópicas de eventos benéficos tradicionales hacia programas integrados que abordaban las causas estructurales de problemas sociales. En lugar de simplemente proporcionar caridad a familias necesitadas, estableció programas educativos financiados por las empresas familiares que proporcionaban entrenamiento profesional que permitía a hijos de trabajadores industriales desarrollar habilidades técnicas avanzadas mientras accedían a oportunidades educativas que tradicionalmente habían estado reservadas para familias privilegiadas. Aurelio Jr.
Había revolucionado las operaciones de ingeniería, implementando sistemas de innovación colaborativa, donde las modificaciones técnicas propuestas por trabajadores se evaluaban formalmente y se implementaban cuando demostraban valor operativo. Estas reformas habían resultado en mejoras de productividad del 30% y reducciones de accidentes del 80%, cifras que habían atraído la atención de empresarios internacionales que visitaban las plantas como modelos de integración industrial. María Elena había establecido centros culturales en comunidades industriales que proporcionaban educación artística gratuita, bibliotecas comunitarias y programas de intercambio que permitían a jóvenes talentosos acceder a oportunidades educativas internacionales. Sus programas habían identificado y desarrollado talentos artísticos entre familias obreras que rivalizaban con cualquier cosa que hubiera emergido de instituciones educativas tradicionales de élite. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia había revelado públicamente las fuentes exactas de sus nuevas filosofías empresariales y sociales. Cuando periodistas, académicos o colegas preguntaban sobre las inspiraciones para sus innovaciones revolucionarias, proporcionaban respuestas que eran técnicamente honestas, pero deliberadamente incompletas. Surgieron de conversaciones importantes con personas que habían trabajado en la industria durante décadas, explicaba don Aurelio. Aprendimos que el conocimiento más valioso frecuentemente viene de aquellos que tienen experiencia práctica más extensa. Pero la verdad completa, que estas conversaciones habían ocurrido con almas espectrales durante una noche de manifestaciones sobrenaturales, permanecía como secreto familiar que nunca fue completamente articulado, ni siquiera en conversaciones privadas entre ellos. La mansión misma había cambiado después de esa noche extraordinaria. Los empleados domésticos reportaban que el ambiente de la casa se había vuelto más sereno, pero también más consciente, como si las paredes hubieran desarrollado una memoria activa de todo lo que había ocurrido en su interior. Los fenómenos perturbadores, objetos que se movían solos, voces inexplicables, cambios súbitos de temperatura, habían cesado completamente, reemplazados por una atmósfera de propósito tranquilo. Esperanza García, la jefa de servicio, notó que las habitaciones parecían mantenerse organizadas automáticamente, como si fuerzas invisibles colaboraran con el personal doméstico para preservar la elegancia y funcionalidad de la residencia. Es como si la casa hubiera aprendido a cuidarse parcialmente sola, observó durante una conversación con doña Carmen, pero no de manera aterradora, de manera útil. Los jardines desarrollaron una exuberancia que excedía incluso los cuidados meticulosos de jardineros profesionales. Las plantas florecían con una vitalidad que parecía conectada con la armonía que había emergido dentro de la casa, como si toda la propiedad hubiera alcanzado un equilibrio entre elegancia física y satisfacción espiritual. En 1975, 3 años después de los eventos de octubre, la familia recibió una visita inesperada que proporcionaría confirmación externa de las transformaciones que habían experimentado. Un académico de la Universidad de Harvard, Dr. James Morrison, especialista en relaciones industriales comparativas, había llegado a Monterrey para estudiar las innovaciones que las empresas Mendoza habían implementado y que habían comenzado a influir en prácticas empresariales a través de México y otros países latinoamericanos. Sus métodos han creado modelos que estamos estudiando como posibles soluciones para problemas industriales en múltiples contextos internacionales, le explicó Dr. Morrison a don Aurelio durante una cena en la mansión. Pero lo que más nos intriga es cómo llegaron a estas innovaciones. Los cambios fueron tan completos y tan rápidos que sugieren insights que van más allá de lo que típicamente emerge de procesos de desarrollo organizacional graduales. Don Aurelio intercambió miradas significativas con su familia antes de responder. A veces, dijo cuidadosamente,
Las mejores ideas vienen cuando finalmente escuchamos voces que siempre habían estado presentes, pero que por razones estructurales no habíamos podido escuchar claramente antes. Dr. Morrison asintió, interpretando la respuesta como referencia metafórica a mejoras en comunicación organizacional, sin sospechar que tenía dimensiones literalmente sobrenaturales. Durante la visita de Dr. Morrison, algo extraordinario ocurrió que proporcionó evidencia sutil, pero inequívoca, de que las presencias espectrales continuaban conectadas con la mansión, aunque de maneras benévolas y discretas. Durante una cena formal en el comedor principal, cuando Dr. Morrison estaba describiendo condiciones laborales problemáticas que había observado en otras empresas industriales, las luces parpadearon brevemente, y todos los presentes escucharon susurros casi inaudibles que parecían proporcionar información adicional sobre los problemas específicos que el académico estaba discutiendo. ¿Escucharon eso?, preguntó Dr. Morrison, deteniéndose a mitad de una frase. Probablemente el viento en los árboles del jardín, respondió doña Carmen suavemente, aunque todos en la mesa habían reconocido las voces como pertenecientes a Miguel Herrera, Roberto Sánchez y otras figuras espectrales que habían compartido sus experiencias durante la noche transformativa de 1972. Los susurros habían proporcionado detalles específicos sobre problemas de seguridad industrial, sugerencias técnicas y perspectivas sobre bienestar laboral que complementaron perfectamente las observaciones académicas de Dr. Morrison. Cuando el investigador incorporó estas ideas en sus reportes posteriores, se convirtieron en recomendaciones que influyeron en políticas industriales adoptadas por corporaciones en múltiples países. En 1980, 8 años después de los eventos originales, la mansión Mendoza Villarreal había alcanzado una estabilidad que integraba completamente lo sobrenatural con lo mundano. La familia había aprendido a coexistir armónicamente con las presencias espectrales que habían elegido permanecer conectadas con la casa, no como manifestaciones perturbadoras, sino como consultores invisibles que ocasionalmente proporcionaban guidance sobre decisiones importantes. Durante reuniones familiares donde se discutían expansiones industriales, nuevos programas sociales o decisiones filantrópicas, era común que las luces parpadearan brevemente o que susurros discretos proporcionaran perspectivas adicionales que ayudaban a evaluar las implicaciones humanas completas de diferentes opciones. La segunda generación había heredado tanto la responsabilidad empresarial como la comprensión de que su éxito estaba permanentemente entrelazado con el bienestar de todas las personas afectadas por sus operaciones. Los nietos de don Aurelio crecieron en una casa donde era natural considerar no solo las consecuencias económicas de decisiones empresariales, sino también sus implicaciones para trabajadores, familias y comunidades. En 1985, don Aurelio murió pacíficamente durante su sueño, pero su funeral en la mansión incluyó presencias que solo la familia podía percibir completamente. Durante la ceremonia, Miguel Herrera, Roberto Sánchez, Carmen Flores y otras figuras espectrales se materializaron brevemente para presentar sus respetos al hombre que había aprendido a escuchar sus voces e implementar cambios basados en sus experiencias. Ahora él se une a nosotros, murmuró Miguel durante la ceremonia, pero su trabajo continúa a través de su familia, que comprende que el liderazgo auténtico trasciende la vida individual. Doña Carmen vivió hasta 1992, continuando su trabajo filantrópico integrado hasta sus últimos días. Durante su funeral, las presencias espectrales se manifestaron nuevamente, pero esta vez no solo para despedirse, sino para darle la bienvenida como una compañera espiritual que había dedicado décadas a reparar daños sociales y crear oportunidades para familias que habían sido afectadas por operaciones industriales. Aurelio Jr. y María Elena
continuaron expandiendo las innovaciones que habían emergido de la Noche Extraordinaria de 1972, estableciendo fundaciones internacionales que promovían modelos de desarrollo industrial responsable en países emergentes. Sus métodos se convirtieron en estudios de caso en escuelas de negocios de universidades prestigiosas, aunque las fuentes sobrenaturales de estas innovaciones permanecieron como secretos familiares. Hoy, más de 50 años después de aquella noche transformativa, la mansión Mendoza Villarreal continúa siendo habitada por descendientes de la familia original, pero también por las presencias espectrales que eligieron permanecer como guardianes de los principios de responsabilidad social que habían sido establecidos durante los eventos de 1972. Los visitantes ocasionales reportan experiencias inusuales, sensaciones de sabiduría antigua que guía decisiones importantes, susurros que proporcionan insights sobre problemas complejos, y una atmósfera general de propósito que inspira a pensar más allá del beneficio individual hacia impactos comunitarios más amplios. La casa se ha convertido en un centro informal de consulta, donde empresarios, académicos y líderes sociales acuden cuando enfrentan decisiones que requieren equilibrar éxito económico con responsabilidad humana. Nadie habla abiertamente sobre los fenómenos sobrenaturales, pero todos reconocen que la mansión tiene una capacidad única para proporcionar clarity sobre dilemas éticos complejos. En las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suavemente a través de los jardines perfectamente cuidados, los residentes aún pueden escuchar conversaciones discretas entre voces que discuten problemas industriales, planifican mejoras sociales y evalúan el impacto de decisiones empresariales en vidas humanas reales. La mansión Mendoza Villarreal había cumplido su transformación de símbolo de privilegio aislado a centro de liderazgo responsable, demostrando que algunas casas pueden convertirse en puentes entre mundos, lugares donde los vivos aprenden de los muertos, donde el éxito individual se integra con bienestar colectivo, y donde los misterios más profundos de la existencia humana se revelan no como terrores que deben evitarse, sino como sabiduría que debe abrazarse para crear futuro más justos para todos. El horror original había sido transformado en esperanza, el miedo en comprensión y el misterio en propósito. Pero la pregunta permanece para aquellos que conocen la historia completa. ¿Cuántas otras casas, cuántas otras familias, cuántos otros líderes necesitan experiencias similares para aprender las lecciones que solo pueden enseñarse cuando las barreras entre la vida y la muerte se disuelven temporalmente para permitir que la verdad completa sea finalmente escuchada y comprendida?